Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis de una de las grandes tensiones de la vida, quizás la más fundamental. Me refiero a ese pulso constante entre la entrega al mundo, ya sabes, nuestro trabajo, las causas en las que creemos, la sociedad, y por otro lado, la atención al yo, a nuestro bienestar interior. A nuestra propia salud, al final. Exacto. El material que tenemos sobre la mesa es muy personal, casi una confesión, y nos plantea una pregunta brutal. ¿Es posible intentar cambiar el mundo exterior sin que el nuestro, el interior, acabe hecho cenizas? Esa es la clave. Hoy vamos a explorar esa dicotomía, el coste real del sacrificio y si existe una forma de reconciliar estas dos fuerzas. Sí, y lo que me parece clave de ese punto de partida es que no lo presenta como una opinión, sino casi como una ley física de la conciencia. Como una ley física, claro. Sugiere que la vida se desarrolla en fases y que la primera, que puede durar décadas, es una fuerza centrífuga, una expulsión de energía hacia afuera. Pero lanza una advertencia muy seria. Cuando esa entrega es total, desequilibrada, el yo empieza a erosionarse en silencio, por dentro. Entiendo. Y es precisamente esa erosión y la posibilidad de repararla lo que vamos a examinar hoy. Vale. Esa idea del deterioro silencioso me parece muy potente. Pero para que eso ocurra tiene que haber una entrega inicial muy, muy intensa. ¿Cómo describe exactamente el texto esa primera etapa de la vida? La que nos lleva a ese posible punto de ruptura. Esa misma. El autor la sitúa de una forma bastante provocadora entre los 0 y los 60 años. La describe como una fase de construcción casi febril. El objetivo es dejar una marca, construir algo fuera de una misma. Y el desequilibrio inherente a esta fase es el núcleo del problema. O sea que el problema no es construir, es el cómo. Exacto. El desgaste no es repentino. Es un proceso insidioso que se da en 3 capas. Primero, el daño es psicológico. Estrés, ansiedad, la sensación de estar vaciándose, lo conocido. Justo. Luego, esa factura psicológica se somatiza y el deterioro se vuelve físico. El cuerpo empieza a protestar. Y finalmente, cuando cuerpo y mente están ya agotados, el daño llega al plano espiritual, a la pérdida de sentido. Es una espiral descendente clarísimo. Y lo curioso es que el propio autor admite que este no es el camino ideal. Para nada. Reconoce que lo lógico sería que el mundo y el yo crecieran en paralelo, ¿no? Alimentándose mutuamente. Pero, siendo realistas, eso casi nunca pasa. No. Es como si el mundo exterior tuviera un apetito voraz. Si se lo permitas, acaba devorando por completo al yo. Exactamente. Y esa voracidad además se ve reforzada por la propia cultura. Pero antes de llegar a eso, para que esta idea no se quede en algo abstracto, el texto utiliza 2 ejemplos históricos que son Tremendos. increíblemente potentes. Nos presenta a Karl Marx y a Friedrich Nietzsche no como los titanes del pensamiento que fueron, sino como lo que llama advertencias médicas. Fíjate qué término. Advertencias médicas. Es que me parece una etiqueta potentísima. Va más allá del análisis intelectual de sus obras y se centra de lleno en el coste humano. ¿Qué detalles concretos nos da el texto para justificar algo tan contundente? Pues se apoya en sus biografías y sobre todo en su correspondencia personal. Ahí es donde se ve al hombre detrás del genio. Claro. En el caso de Marx, su intercambio de cartas con Engels es desolador. Mientras escribía El Capital, esa obra monumental sobre la explotación económica, Sí. vivía en una miseria absoluta en Londres. Las cartas están llenas de peticiones desesperadas de dinero, de descripciones de las enfermedades de sus hijos. Varios de los cuales murieron, ¿no? Sí, por la desnutrición y las malas condiciones de vida. Es terrible. Hay pasajes donde describe con un detalle clínico los forúnculos que le cubrían el cuerpo hasta el punto de no poder ni sentarse a escribir. ¡Qué barbaridad! Relata cómo tuvo que empeñar su propio abrigo en pleno invierno para comprar medicinas. Es la paradoja más cruel. El gran teórico de la liberación del proletariado. Era, en su vida personal, una víctima extrema del sistema que denunciaba, completamente consumido por su misión hasta el punto de no poder proteger a su propia familia. Su entrega al mundo aniquiló su yo más básico. Es una imagen demoledora. Pensar en todo lo que creó y, a la vez, el coste personal que tuvo que pagar. Y en el caso de Nietzsche, el patrón es similar. Es similar en el resultado, aunque la naturaleza del colapso es distinta.
El texto se aleja de la anécdota del caballo en Turín para mostrar que su derrumbe no fue algo súbito. Fue un proceso. Fue la estación final de un largo viaje hacia el aislamiento total. Sus cartas de los últimos años lúcidos reflejan una soledad casi cósmica. Se sentía incomprendido. Profundamente. Y físicamente enfermo, con migrañas terribles, problemas de visión, y mentalmente aislado del mundo intelectual que despreciaba y que a la vez le ignoraba. O sea, su filosofía celebraba al superhombre. Exacto. Pero el hombre que la escribía se estaba desintegrando en la más absoluta fragilidad. Entonces, el texto utiliza estas dos vidas para decirnos: cuidado, la sociedad puede aplaudir vuestra obra, puede elevaros a un pedestal, pero ignora sistemáticamente el grito mudo de vuestras vidas destrozadas. Totalmente. Se celebra el resultado, el genio, pero se oculta el proceso de autodestrucción. Y ese es el puente que tiende el texto para pasar de lo biográfico a una crítica cultural mucho más amplia. Precisamente, el problema no son solo Marx o Nietzsche como individuos. El problema es una sociedad que fabrica y glorifica activamente este patrón. El patrón del sacrificio. Se nos enseña a admirar al mártir, al obseso, a la persona que convierte su vida en combustible para una causa, sea artística, política, científica. Es una trampa muy seductora, porque se disfraza de virtud. Pero, y aquí lanzo una pregunta. ¿No es necesario un cierto grado de sacrificio para lograr cosas extraordinarias? ¿Dónde traza la línea el texto entre una dedicación apasionada y esta autodestrucción que critica? Es una pregunta clave. Y la respuesta que se extrae del texto es que la línea se cruza cuando el individuo se convierte en un medio para un fin. Incluso si el fin es noble. Incluso ahí. El argumento central de esta crítica es radical. Un mundo mejor no puede ser construido por personas rotas. Es una afirmación muy potente. Una sociedad que, para progresar, exige el agotamiento del alma y el cuerpo de sus miembros más dedicados, está enferma. Está replicando a nivel micro la misma lógica de explotación que dice combatir a nivel macro. Es decir, que un activismo que no cuida al activista. O una producción intelectual que ignora la salud del intelectual. Son, en el fondo, una contradicción. Son una fórmula garantizada para el colapso. Y el texto advierte que el resultado a largo plazo no es un mundo mejor, sino la proliferación del resentimiento, de la amargura, del cinismo. Claro, porque la persona que se ha vaciado por una causa y ve que el mundo no cambia. Acaba convirtiéndose en una fuente de negatividad. Y es fascinante cómo conecta este patrón histórico con un término muy actual: el burnout, el síndrome del agotamiento. Claro, el burnout se presenta a menudo como un problema individual, ¿no? De gestión del tiempo, de estrés laboral. Sí, pero según esta perspectiva, es mucho más profundo. El texto lo describe como la manifestación contemporánea de esta vieja glorificación del sacrificio. La misma dinámica del mártir. La misma, pero aplicada a la cultura corporativa, a las redes sociales, al activismo moderno. Es la cultura del darlo todo hasta que literalmente no queda nada que dar. Y se aplaude como señal de compromiso. Cuando en realidad es una señal de un sistema que consume a las personas. Bien, después de este diagnóstico tan oscuro de la primera fase de la vida y de la cultura que la alimenta, el autor no nos deja ahí. Propone una salida, un punto de inflexión. Sí, afortunadamente. Habla de una segunda fase vital que comenzaría a partir de los 60 años. No suena a jubilación, sino algo mucho más activo. La llama un tiempo de reparación consciente. Es que el concepto es radicalmente distinto al de la jubilación. No es un dejar de hacer, sino un empezar a hacer algo diferente. Volver la mirada hacia adentro. Hacia uno mismo. Y el texto usa un lenguaje muy potente para describirlo. Habla de un acto de estricta justicia personal. No es egoísmo, no es un capricho. Es un deber. Es un deber moral hacia una misma, el de restaurar el equilibrio perdido. También lo llama un ejercicio de ecología emocional. Ecología emocional. Me gusta mucho ese concepto. ¿A que sí? Sugiere que nuestro mundo interior es un ecosistema que hemos estado contaminando y que necesita una intervención activa para sanar. Exacto. No es algo pasivo, es un trabajo consciente de reconstrucción de la estructura psicológica y física que fue sacrificada. Y es muy honesto, ¿no? Porque el propio autor se incluye en este patrón. Totalmente. Menciona una posible genética adictiva que le empujó a volcarse compulsivamente hacia el exterior,
asumiendo su parte de responsabilidad en ese desequilibrio. Esta segunda fase es, por tanto, la oportunidad de corregir ese rumbo. Y es crucial entender, según veo, que esta segunda fase no invalida la primera. No se trata de arrepentirse de la entrega al mundo. No para nada, sino de darle un nuevo significado. La complementa. La primera fase, la de la entrega, es la construcción de la obra. ¿Y la segunda? La segunda, la del retorno al yo, es la restauración del arquitecto. Sin un arquitecto en pie, la obra, por muy magnífica que sea, queda huérfana. A merced del tiempo. Por tanto, cuidar de uno mismo no es un acto de retirada, sino la condición indispensable para que el legado de la primera fase pueda perdurar y tener un sentido más profundo. Es la preparación para lo que viene después. Entonces, ¿a dónde nos lleva este camino? Si la primera fase es entrega y la segunda es reparación, ¿cuál es la meta final de este viaje? El texto habla de una tercera y última etapa, la trascendencia. Lo que llama la vida después de la muerte. Suena muy grande. Sí, pero es muy específico sobre cómo se llega a esa trascendencia. Y aquí es donde todo el argumento cobra sentido. No se alcanza desde el martirio. No desde las ruinas. No se trasciende desde las ruinas de una vida sacrificada. Se llega únicamente desde la plenitud, desde la integración final del mundo y el yo. Vale. Lanza una pregunta retórica que es el corazón de su tesis. ¿Qué le queda al mundo si todos sus mejores arquitectos se derrumban antes de ver su obra? Es la idea de que la contribución más perdurable, el verdadero legado, no nace del agotamiento, nace de la integridad. Nace de un centro íntegro, no de unas ruinas, como dice textualmente. La integración no es una opción para una vejez tranquila, es el requisito indispensable para que tu paso por el mundo realmente signifique algo después de que te hayas ido. Entiendo. La obra de un arquitecto roto puede ser brillante, pero siempre estará incompleta. La de un arquitecto íntegro es la que realmente puede inspirar y construir futuro. Para recapitular el viaje que nos proponen estas reflexiones, empezamos con una primera vida, larga y expansiva, de entrega al mundo exterior. Con el riesgo de agotamiento. Una entrega que, si es total y desequilibrada, nos lleva a eso, al agotamiento. A esta le sigue una segunda vida, una fase de reparación consciente, un acto de justicia hacia nuestro yo maltratado. Y solo si esa reparación tiene éxito. Y se logra la armonía, se abre la puerta a una tercera fase, la de la trascendencia. Eso es. Y el texto no termina con una solución fácil, sino que nos deja con una pregunta final muy provocadora. Una pregunta que ya no está dirigida al individuo. No, está dirigida al mundo, a la sociedad en su conjunto. Después de todo este análisis, la cuestión que queda flotando es: ¿podría la sociedad, en lugar de seguir glorificando el sacrificio, empezar a promover y enseñar equilibrios más tempranos? Podríamos crear culturas laborales, educativas, activistas, que integren el cuidado del yo como parte de la misión y no como un obstáculo. Esa es la cuestión. O por el contrario, ¿estamos condenados a seguir devorando a las personas que más intensamente intentan servirnos? Esa es la gran pregunta. La fuente no la responde. Nos dice simplemente que el debate queda abierto. Y creo que es el lugar perfecto para dejarlo, como una reflexión para que cada cual se la lleve a su propio mundo.